objetivo de esta práctica es producir limonada prebiótica mediante el seguimiento de procesos de fabricación a partir de materia prima y recolección bibliográfica sobre los beneficios y características de este producto, con el fin de conocer las propiedades de los alimentos lactofermentados. La fermentación láctica se encuentra desde el tipo anaerobias. Dentro de esas también está la fermentación alcohólica. Esa es una ruta que decían tomar algunos organismos después de la glucólisis y en vez del ciclo de Krebs, que para ellos es mucho más sencillo de realizar, pero a la vez también genera menos energía. Las bacterias ácido-lácticas, por sus siglas BAL, son un tipo de microorganismo que realiza la fermentación láctica. Este tipo de bacterias son ampliamente utilizadas en la industria alimenticia, ya que ayudan a la producción de diferentes tipos de alimentos, tales como queso, yogures, embutidos, etc. Además de eso, ha sido hallado que las bacterias ácido-lácticas ayudan a un buen funcionamiento de nuestro sistema inmune al momento de colonizar nuestros intestinos. Una de las bacterias ácido-lácticas más importantes son los lactobacillus, que se encuentran en los productos lácteos. Son utilizadas aquí ya que aportan beneficios a las propiedades organolépticas del producto y además también a las propiedades funcionales, es decir, las hacen más nutritivas. Es por eso que en este experimento nosotros utilizaremos este tipo de microorganismo para la producción de nuestra limonada probiótica. La historia de los alimentos lactofermentados. La fermentación láctica como una forma de conservar y preservar no es nueva, ya que se remonta hace aproximadamente milenios, hace 10.000 años. Un claro caso es el yogur, que fue descubierto accidentalmente por los asiáticos ganaderos. También en Europa se viene dando lo que es el churkum y el kimchi en Corea, que son alimentos lactofermentados. Todo ese proceso se denomina lactofermentación. Los que consumen una alta cantidad de estos alimentos tienen bacterias intestinales extra, donde hace que su flora bacteriana o su flora intestinal sea más saludable. Un claro ejemplo es los países asiáticos como China, Corea y Japón, que tienen una baja tasa de enfermedades intestinales. La dieta occidental no contiene alimentos lactofermentados, sino alimentos con una mayor cantidad de azúcares o alimentos procesados. Esto hace que cause en el ser humano que sea muy dañino, ya que eleva la tasa de enfermedades intestinales. El proceso de las bacterias lácticas es que no solo están en el estómago, como los complejos prebióticos, sino en el tracto intestinal, se va al colon y al intestino. Esto hace que sea un sistema inmunológico favorable, evitando bacterias patógenas. Los fermentados provienen en realidad de la palabra de la bacteria Lactobacillus, que está naturalmente. Todos los productos que sufren lactofermentación provienen de las bacterias lácticas naturalmente, que éstas se convierten en azúcares o carbohidratos para luego dar ácido láctico, siendo muy beneficioso para el ser humano. Láctica específica. Estas fermentaciones lácticas se utilizan en la industria alimentaria con la gran capacidad del ácido láctico para luego dar la fermentación. Entre esas tenemos la leche, la hortaliza, las legumbres y semillas. Todo este proceso se le añade o se le adiciona sal o salmuera con un 10, un 20 o un 30% para luego de la fermentación ser pasteurizada. Luego, un dato importante es que todas estas bacterias lácticas se dan de diferente forma según su cultivo. En primer paso tenemos que se fermenta normalmente por su cultivo diferenciado de las otras bacterias, y el segundo caso es que se fermenta y se da un pH determinado. Otra fermentación es la fermentación de la leche, que gran parte de estos productos se dan por este tipo de fermentación. El azúcar utilizado es la lactosa, que aproximadamente se estima que en todo el proceso se da un 30% de consumo de este azúcar. Así, del mismo modo, se dice que en el mundo hay varias teorías con unas 400 denominaciones de fermentación de leche. Entre esas tenemos los productos tradicionales y los alimentos refinados. Luego tenemos otro tipo de fermentación láctica, que son las hortalizas. Las verduras deben estar sometidas a una temperatura aproximada de un 16 a un 35 grados Celsius. Esto hace que la fermentación láctica sea favorable. También se debe añadir pequeñas cantidades de sal para que las bacterias no se procreen.
quedando pocas bacterias y haciendo saludable el producto. Pero si se le añade una mayor cantidad de sal, esta impide el proceso de fermentación para estas bacterias lácticas, donde se puede dañar el producto y el proceso. Y por último tenemos la fermentación de pescado y carnes. Las carnes se dan favorecidas por bacterias lácticas como la bacteria Lactobacillus pediococcus, Bacillus Centromyces, Saccharomyces y Penicillium, que estas están en una actividad anaerobia que llevan el glucógeno de los tejidos muertos de los animales para transformarlos en ácido láctico, para luego llamarse este proceso glucólisis postmodern. Los materiales que se van a utilizar son el azúcar morena, limones, pueden ser 7 o pueden ser más, no depende de la cantidad, ya que es un frasco no tan grande. Se necesita obligatoriamente yogur natural, ya que se va a extraer su suero. Y también para poder extraerlo, el sedazo y una tela de gasa. Y claro, un recipiente para poder poner el suero. Como primer paso, hay que extraer el suero del yogur natural, colocándolo en la tela de gasa y colocando en la parte de abajo el sedazo. Y así dejarlo reposar por una media hora para poder extraer completamente lo que se requiere. Como segundo paso tenemos que colocar media taza de azúcar morena en el frasco que vamos a utilizar y una taza de agua que tiene que estar caliente. Ahora, se ocupa el azúcar morena debido a que tiene menos procesamiento que el azúcar normal, el azúcar blanco, y mantiene mejor sus nutrientes. Como tercer punto, tenemos que exprimir todos los limones que vamos a utilizar para poder mezclarlos con el producto que estamos realizando. Y después de exprimir todo, colocamos en la mezcla y de ahí llenarla, no completamente, sino dejar un poco de espacio para poder poner el suero de yogur que dejamos reposar hasta que pase completamente media hora. Y como último paso tenemos que agregar el suero de yogur en el producto que estamos realizando. Luego de realizar todo este procedimiento, optaremos por colocar la limonada lactofermentada en un lugar seco y fresco durante 2 a 3 días, que es recomendable. De eso lo podría colocar en la nevera el tiempo que desee para poderse disfrutar de los beneficios que nos brinda este producto. Gracias. Después de haber pasado el plazo establecido para poder dejar en reposo la limonada lactofermentada, procederé a degustar a ver qué tal nos quedó. Como primer punto se puede observar a la limonada con un color como piel, se podría decir. En cuanto al olor, se puede oler como prácticamente limonada normal, pero como un poco a sabor. Perdón, el olor a alcohol. Y por último faltaría lo que sería la degustación. Y como último punto, en cuanto al sabor, podemos decir que sabe normalmente a limonada, pero un poco más ácida debido a la fermentación que obtuvo. Y ya para finalizar, daríamos lo que serían las recomendaciones, que sería, en caso de utilizar un frasco un poco más grande, obviamente adicionar más azúcar, más suero de yogur y más limones. Es muy importante el hecho de tenerlo en un lugar que esté fresco y después de ello poder colocarlo a refrigeración, pero antes tiene que ser un lugar fresco obligatoriamente. Y como último punto, utilizar bata en caso de hacer productos como este o prácticas como estas. Gracias. El método utilizado en este procedimiento es la fermentación láctica. ¿Qué es la fermentación? La fermentación es un proceso de oxidación incompleto que no requiere de oxígeno para poder ser llevado a cabo.
La fermentación láctica consiste en la oxidación parcial de la glucosa, que es llevada a cabo por bacterias lácticas. Esto genera adenosintrifosfato, o mejor conocido como ATP, y como subproducto genera ácido láctico. Como conclusión de esta práctica, obtuvimos que se logró producir limonada prebiótica, siguiendo los pasos de su elaboración, pudiendo constatar el cambio favorable en las propiedades organolépticas y funcionales del producto. Por ende, la limonada tuvo un buen sabor agradable, siendo muy fácil, económica y muy rica de hacer.